Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Diego García y a continuación vamos a hablar del proceso de recolección de información. Bueno, el proceso de recolección de información se hace en 5 etapas. Inicialmente tenemos que hacer la identificación de la necesidad de información, identificar el tipo y fuente de información, establecer la estrategia de recolección de información, diseñar el instrumento de recolección de información y posteriormente vendría la recolección y análisis de información. Entonces, este es el proceso básico de recolección de información y a continuación vamos a hablar de cada una de esas etapas del proceso. Bueno, inicialmente tenemos que identificar la necesidad de información y tenemos que responder a preguntas como las siguientes. ¿Qué variables requiero analizar? ¿Qué información requiero conocer de la población o fenómeno de estudio? Y también necesito identificar qué datos no son relevantes para el análisis. Entonces aquí es importante que uno haga una identificación de las variables, de los elementos, de esa necesidad de información. Esa necesidad de pronto uno la puede enlistar, puede tener de pronto una lista de variables o una lista de preguntas o una lista de necesidades de información que vaya a ser fundamental para el proceso de investigación. Entonces debe identificarse cada uno de los elementos que son necesarios recolectar. Posteriormente tenemos que determinar el tipo y la fuente de información, es decir, dónde voy a obtener la información que acabo de mencionar como una necesidad. Entonces, dentro de los tipos de información tenemos información primaria e información secundaria. Como saben, la información primaria pues es la información que obtengo directamente en el sitio de estudio o en la fuente de la información. Es esa información que recolecto personalmente, directamente en el campo, en el fenómeno o en la población de estudio. Y la información secundaria es la que obtengo de otras fuentes, de pronto de documentos, de pronto de internet, de libros o de pronto de otros investigadores que ya hayan recolectado información y que yo la pueda obtener para utilizarla dentro de mi investigación. Entonces, pues se recomendaría que inicialmente se recolecte esa información secundaria para ver de pronto qué existe, para ver qué ya han recolectado, qué información se encuentra construida y posteriormente ver qué necesidad es perdón, qué información es necesario recolectar como información primaria. Bueno, después tengo que determinar la estrategia de recolección de información y lo voy a hacer a través de las técnicas de recolección de información que vemos aquí enlistadas. Entonces podemos utilizar la técnica de la encuesta, entrevista, observación directa, grupo focal, técnica Delphi o consenso de grupo multidisciplinario. Inicialmente la técnica de la encuesta se caracteriza porque las preguntas son cerradas. Esta es una técnica, un instrumento de recolección de información cuantitativo porque obtenemos, pues a través de la tabulación de los resultados, obtenemos datos de frecuencia o de cantidades o proporciones de cada respuesta a la población que se encuestó. Posteriormente vemos la técnica de la entrevista que se caracteriza porque sus preguntas son abiertas, entonces esta es una técnica más cualitativa. Dentro de la entrevista podemos hacer entrevistas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. La entrevista estructurada es una entrevista que yo tengo diseñada, que tengo unas preguntas, un orden de las preguntas, unos tiempos definidos, una metodología muy clara y la cual no puedo cambiar o alterar. La semiestructurada es aquella entrevista en la cual yo tengo un diseño, tengo algunas preguntas, pero de pronto ya en el desarrollo puedo yo como investigador o como entrevistador darle manejo, de pronto alterar alguna pregunta, de pronto alterar el orden de alguna pregunta, de pronto hacer una contrapregunta, pero siempre siguiendo pues como un orden que ya se tenía previamente definido. Y la no estructurada es esa entrevista en la cual simplemente tenemos unos tópicos o unos temas que se quieren indagar y en los cuales pues se da una charla más natural con el entrevistado y pueden salir diferentes ramas o diferentes temas de las preguntas iniciales que se tienen previstas. Posteriormente vemos la observación directa, que también puede ser de dos tipos, participante o no participante.
La observación directa es esa técnica en la cual el investigador directamente va al fenómeno, a la población de estudio y recolecta información directamente pues a través de la observación. Entonces, la observación participante es en la que el investigador hace parte del proceso de estudio, ¿sí? Y la no participante es en la que es un externo o es un ente externo al proceso o fenómeno de estudio. El instrumento para hacer una observación directa puede ser un diario de campo o puede ser una lista de chequeo que previamente se haya definido algunos elementos que se van a observar en campo, en el fenómeno o en la población de estudio. Esta técnica de observación directa puede ser cuantitativa o cualitativa, dependiendo del tipo o de la forma o la toma de información como se dé. Posteriormente vemos la técnica de grupo focal, que tiene cierta similitud con la entrevista, pero la diferencia es que pues, esta entrevista se hace a un grupo. Pues básicamente son unas preguntas y pues tiene como la particularidad que las preguntas se las voy a hacer a un grupo de personas directamente. Puede ser una cantidad entre 6 o 10 participantes y pues las ventajas adicionales que se va a tener a través de esta metodología es que se van a obtener pues las respuestas de los individuos o de los participantes, logrando de pronto generar debates, de pronto generar controversias, de pronto generar diferentes opiniones encontradas, y eso pues hace más enriquecedor el análisis. También pues debe tenerse en cuenta que un grupo focal debe hacerse en un ambiente diseñado, en un ambiente controlado y en un ambiente previsto para hacer el ejercicio del grupo focal. Posteriormente vemos la técnica Delphi o el instrumento, la estrategia de la técnica Delphi, que básicamente es la consulta a un experto o a varios expertos, en donde pues la recolección de información se hace a través de una entrevista, pero tiene que ser dirigida a un experto. Y finalmente vemos el consenso de grupo multidisciplinario, que es una técnica similar a la del grupo focal, pero en esta ocasión debemos asegurar que haya participación de diferentes personas con diferentes disciplinas. Esta técnica pues se usa pues con el fin de enriquecer de pronto el análisis, asegurando que haya una perspectiva desde diferentes disciplinas. Entonces esa es como la ventaja que tiene esa última técnica. Bueno, posteriormente vendría el diseño del instrumento de recolección de información, que para cualquiera de los casos va a tener pues una estructura similar a la que vamos a explicar. Bueno, inicialmente debe tener un encabezado. Ese encabezado pues es opcional realmente. Ese encabezado puede ser de pronto el logo de alguna empresa, de alguna institución, el nombre de la investigación, pero pues realmente es opcional. La introducción es una muy breve introducción para digamos que es como la información que se le va a dar al encuestado o al entrevistado pues antes de hacer el ejercicio. Entonces básicamente se debería responder a las siguientes preguntas en esa introducción. ¿Quién es usted? ¿De dónde es? ¿Qué va a hacer? ¿Y para qué lo va a hacer? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, muy buenos días, mi nombre es Diego García, pertenezco a esta institución y estoy realizando una investigación con el fin de determinar por ejemplo, el análisis de riesgos locativos de esta organización, con el fin de establecer unos planes o unas estrategias para prevención. Entonces, démonos cuenta que en esa breve introducción yo dije quién era, de dónde era, qué iba a hacer y para qué iba a hacer. De esta manera, el encuestado o el entrevistado pues tiene una información más detallada de qué es lo que se va a hacer con ese instrumento. Posteriormente viene la metodología, que es una descripción o unas indicaciones o instrucciones que le vamos a dar al encuestado. Básicamente es donde le explicamos cómo se va a diligenciar o cómo se va a realizar el proceso de encuesta o de entrevista o de grupo focal o la técnica que hayamos seleccionado. Posteriormente vendría el cuerpo de las preguntas, o si, como les decía hace un momento, si fuera una observación directa, pues vendría ahí el cuerpo como de la lista de chequeo o básicamente las preguntas en cualquiera de las técnicas que yo haya escogido. Y finalmente un espacio en blanco para observaciones que pues obviamente se va a utilizar a la hora de recolectar información. Este diseño del instrumento realmente podemos hacerlo en diferentes aplicaciones. Hoy en día existen muchas opciones
digitales, tenemos diferentes opciones a través de diferentes aplicaciones web donde podemos hacer diseño de instrumentos. Entonces de pronto usted puede encontrar una aplicación que sea de su agrado a través de internet en donde usted pueda diseñar una encuesta o simplemente hacer un diseño de una encuesta en los programas tradicionales de escritorio como Word, Excel, PowerPoint. Ya pues depende de su interés y pues de la forma como usted va a hacer la recolección de información. Bueno, posteriormente vemos acá los tipos de preguntas, que básicamente son tres tipos de preguntas. Tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas o preguntas mixtas. Las preguntas abiertas pues son aquellas preguntas en las cuales pues la respuesta va a ser precisamente abierta. Aquí la única recomendación que yo hago para hacer este tipo de preguntas es que realmente la pregunta invite a hacer una respuesta abierta. Por ejemplo, no vaya a hacer preguntas como por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el gobierno de tal candidato o de tal persona? Dese cuenta que la forma como está planteada esa pregunta invita a decir un sí o un no, es decir, que está como cohibiendo un poco la respuesta que pueda dar una persona. Por el contrario, si queremos hacer una pregunta abierta, deberíamos preguntar como usted qué opina, usted qué piensa, cómo le parece, cómo ha sido su experiencia con algo. Entonces démonos cuenta que ese tipo de preguntas ya abren la posibilidad para que la persona que le estamos preguntando pues exprese toda su opinión de una manera abierta y pues de una manera autónoma, que es lo que queremos. Posteriormente vemos las preguntas cerradas, que como lo podemos ver también se subdividen en cuatro tipos de preguntas. Entonces tenemos las preguntas dicotómicas, que son aquellas preguntas que tienen solamente dos opciones de respuesta. Entonces son las preguntas de sí o no o las preguntas de falso o verdadero. Digamos que las más comunes son las de sí o no, son preguntas en las cuales la pregunta está orientada a responder sí o no. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con la nueva legislación? ¿Sí o no? Démonos cuenta que no hay más opciones de respuesta. Muchas veces ponemos o encontramos esa opción de tal vez o casi. Tenemos que de pronto evitar ese tipo de opciones que realmente no nos dicen nada a la hora de analizar, pues siempre y cuando pues no sea necesario. Si vamos a elegir este tipo de preguntas dicotómicas, debemos procurar que la respuesta siempre sea sí o no. Posteriormente vemos preguntas de selección múltiple con única respuesta, digamos que esas son bastante claras. Posteriormente vemos preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta, es en aquellas donde yo puedo seleccionar varias de las respuestas. Y finalmente vemos preguntas con escalas o utilizando escalas. Tenemos tres tipos de escala. Tenemos la escala nominal, escala numérica o la escala de Likert. Tenemos inicialmente la escala nominal, es aquella escala que utilizamos a través de palabras. Por ejemplo, una escala como alto, medio o bajo. Entonces, esa es una escala nominal. Posteriormente vemos la escala numérica, que es obviamente donde utilizamos números para de pronto opinar sobre alguna percepción. Entonces, por ejemplo, decimos en una escala de 1 a 5 o en una escala de 1 a 10 cuál es su opinión, donde 10 es la mejor opinión sobre algo y 0 o 1 es la peor opinión. Digamos que estas preguntas también son bien comunes. Y finalmente tenemos la escala de Likert, que se caracteriza por los siguientes elementos. La escala de Likert siempre debe tener opciones impares, es decir, que deben ser normalmente 5 o hay veces que dan 7, pero normalmente son 5, pero debe ser impar. Entonces, por ejemplo, 5. ¿Por qué razón debe ser impar? Porque siempre debe haber una opción, un extremo positivo, debe haber un extremo negativo y debe haber una opción media o un punto medio. Entonces démonos cuenta que cuando hay 5 opciones siempre vamos a encontrar esos tres escenarios, un extremo positivo, un extremo negativo y un punto medio. Entonces la escala de Likert, por ejemplo, tenemos escala de Likert de frecuencia. Por ejemplo, las preguntas en las que me preguntan la frecuencia de algo y las opciones de respuesta serían siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Tenemos escala de Likert para probabilidad, para nivel de importancia, por ejemplo, qué tan importante le parece el análisis
de la nueva metodología. Entonces usted diría muy importante, medianamente importante, ni importante ni poco importante o nada importante. Entonces démonos cuenta que siempre deben haber 5 opciones de respuesta. Bueno, y aquí vemos alguna clasificación de las preguntas. La idea es que se hagan en este orden. Inicialmente arrancamos con las preguntas filtro. Es muy importante arrancar con estas preguntas porque es las que nos van a permitir clasificar a la población que vamos a encuestar o a entrevistar. Son preguntas de básicamente de validación o eliminación de la población. Por ejemplo, si yo solamente necesito personas que tengan hijos, la primer pregunta que yo debería hacer, ¿usted tiene hijos? Porque las personas que inmediatamente me digan que no, pues yo inmediatamente las voy a descartar, porque estoy haciendo una investigación orientada de pronto a padres. Entonces es importante que miremos cuáles son nuestras preguntas de filtro para de pronto no perderle el tiempo a una persona que no nos sirve, ni tampoco nosotros perdamos el tiempo haciendo una encuesta a una persona que no nos va a servir dentro de la muestra. Después vienen las preguntas de caracterización, son esas preguntas en las cuales de pronto podemos preguntar la edad, podemos preguntar el estrato, el nivel académico, podemos preguntar el género o el sexo, etcétera. Pues son preguntas como que nos ayudan a caracterizar una población. Posteriormente vemos las preguntas de introducción o acceso, son preguntas normalmente fáciles, tienen dos objetivos principalmente. El primero, pues, es introducir al tema que yo voy a preguntar o el cual trata la encuesta. Y el segundo, y muy importante, es romper el hielo. Entonces, hay veces que yo voy a hacer una pregunta o un comentario que me permita entrar en confianza con el interlocutor que tengo. Posteriormente vendrían las preguntas centrales que también se clasifican en varios tipos. Tenemos preguntas de conocimiento, tenemos preguntas de opinión, de percepción, de sentimiento, de experiencia o de prospectiva. Explico básicamente esta última de prospectiva, pues las otras son bastante claras. La de prospectiva son preguntas en las cuales yo pregunto sobre escenarios futuros o posibles. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, o usted cree que si tal cosa pasara, qué opinaría? O sea, estamos como planteando diferentes escenarios posibles o futuros. Preguntas de conocimiento son, ¿usted conoce tal cosa? ¿Usted sabe tal cosa? Preguntas de opinión, ¿usted qué opina de? Preguntas de percepciones, ¿cuál es su percepción sobre? Preguntas de sentimiento, ¿usted cómo se siente con? Preguntas de experiencia es, ¿cómo fue su experiencia en? Entonces, básicamente esas son las preguntas. Y finalmente, bueno, aquí tenemos preguntas de control, que serían preguntas, pues digamos que esas son opcionales. Son preguntas en las que estamos de pronto validando una respuesta o una pregunta que ya se hizo y de pronto estamos revisando si la respuesta que me está dando el encuestado pues coincide con una pregunta que ya se hizo. Y finalmente las preguntas de cierre o conclusión, pues que como lo dice su nombre, tienen ese objetivo de concluir o cerrar un tema o un instrumento de recolección de información. Bueno, y finalmente les voy a dejar algunas recomendaciones para hacer las preguntas. Entonces, inicialmente las preguntas deben ser claras y cortas. Evitemos hacer preguntas tan largas y de pronto que no sean, que no se entiendan fácilmente. Segundo, utilizar un lenguaje personalizado, es decir, si nosotros nos estamos dirigiendo de pronto a una población de niños, pues sería bueno utilizar un lenguaje apropiado para ellos. Si estamos dirigiéndonos de pronto en un lenguaje formal a una autoridad, de pronto a un sector empresarial, o de pronto estamos encuestando o entrevistando a un par, entonces podríamos usar un lenguaje más de mayor confianza entonces depende mucho del tipo de población, el lenguaje que yo vaya a utilizar, pero es importante pues que esa redacción que hagamos de las preguntas tenga o estén pensadas para esa población a la cual me voy a dirigir. Evitar ambigüedades, es decir, cosas que tengan dos o más sentidos, que se puedan interpretar de dos o más formas. Evitar sesgos emocionales, esto es muy importante. Uno como investigador debe ser muy imparcial a la hora de hacer una pregunta. Entonces, por ejemplo, uno no puede dejar ver su opinión o sentimiento cuando está formulando una pregunta.
Por ejemplo, cuando usted está preguntando algo sobre política, usted no puede dejar ver cuál es su opinión o cuál es su emoción frente a una pregunta, ¿sí? O cuando estamos hablando, por ejemplo, de un tema como religión, o por ejemplo como un tema de identidad de género, o como un tema de, bueno, tantos temas que se puedan dar, eh, en los cuales usted de pronto pueda expresar su emoción. Hay que evitar precisamente esa expresión de emoción y uno como investigador debe preguntar de una forma muy imparcial. Posteriormente, evitar términos ofensivos, discriminatorios o que pongan incómodo al encuestado. Entonces, hoy en día, pues debemos tener mucho cuidado con el lenguaje que usemos, evitar pues denominaciones ofensivas o peyorativas o pues como lo decimos acá, que pongan incómodo al encuestado. Evitar preguntas complejas o que incluyan cálculos mentales, ¿sí? Evitar preguntas negativas. Entonces, por ejemplo, usted no está de acuerdo, démonos cuenta que estamos haciendo una negación dentro de la pregunta. Entonces hay que tratar de evitar eso porque eso lo que hace es confundir tanto al encuestado como al encuestador posteriormente para el análisis. Otra recomendación, agrupar preguntas por temas y finalmente incluir una sola sentencia lógica o cuestionamiento. Es decir, evitar preguntas, esas preguntas que hay veces van como dos preguntas en una. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con los nuevos cambios que ha tenido la institución y cree que son pertinentes? Entonces démonos cuenta que estamos preguntando que si estoy de acuerdo y que si son pertinentes, entonces eso hace o que la persona no responda una de las dos preguntas o que la persona de pronto no se sienta satisfecha con las opciones de respuesta que va a encontrar porque no se encaja para las dos posibles respuestas. Entonces hay que tratar de evitar esa doble pregunta en una sola. Entonces, bueno, esas son como las recomendaciones. Eh, Esta fue como la información relacionada con el diseño de instrumentos, con el proceso de recolección de información, para que ustedes puedan elaborar sus respectivos instrumentos o elaborar su proceso de recolección de información. Cualquier cosa, pues me la están consultando por nuestros medios de comunicación. Un saludo para todos, muchas gracias.